¿Será verdad que solo los locos necesitan educación especial? En este video vamos a desenmascarar los 3 mitos más conocidos dentro del mundo de la educación especial. Y quédate hasta el final, porque te tengo un bono que te va a sorprender. ¿Listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos a su canal Esperanza TV, su fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Hola, mi nombre es Laura Batista, a.k.a. Miss B, y soy una maestra certificada de educación especial con más de 15 años de experiencia trabajando con niños desde 0 hasta segundo grado. Si quieres aprender más sobre estos temas, o si eres un padre o una madre con un hijo o una hija con necesidades especiales, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. Y no te olvides de compartir este contenido con otras personas o familias que puedan necesitar conocer más sobre el mundo de la educación especial. Como te dije al principio del video, hoy quiero hablarte de los 3 mitos más comunes y más repetidos en el mundo de la educación especial. Quisiera poner estos mitos al descubierto, ya que son los más usados por familias y padres para evitar buscar la ayuda y terapias preventivas que tanto necesitan. Desafortunadamente, son estos mitos la causa número 1 de que muchos niños y niñas pierdan tiempo y oportunidades si sus adultos hubiesen tomado acción más rápido. Quiero comenzar preguntándote algo. ¿Es la educación especial solo para locos? Esto es totalmente falso. La educación especial no es solo para locos. Todos los que trabajamos en el ámbito de la educación especial oímos este mito casi a diario. Entendemos que la educación especial siempre ha tenido un tono negativo en la sociedad. Desde sus inicios ha sido sinónimo de tabú, vergüenza, anormalidad, repugnancia, algo dañino para la sociedad y hasta casi como si fuera un pecado. Hoy en día, a pesar de lo mucho de que se habla de la educación especial, muchos padres todavía sienten culpa, sienten miedo y vergüenza, al punto que prefieren ignorar señales que muestran sus hijos. Según un artículo titulado Warning Signs of Mental Illness, nos recuerda que el 50% de las enfermedades mentales empiezan a mostrarse a partir de los 14 años y 3/4 o el 75% se demuestra para la edad de los 24 años. En otras palabras, los niños y las niñas no pueden recibir un diagnóstico oficial de locos o mentalmente inestable o con enfermedades mentales a tan temprana edad. Tengo otra pregunta para ti. ¿Será que la educación especial es para siempre? Esto es totalmente falso. La educación especial no es para siempre. Mira, a menudo me encuentro con padres temerosos de evaluar a sus niños porque creen que nunca podrán salir de la educación especial. El sistema de educación especial ha evolucionado desde que comenzó en las escuelas públicas y privadas de Estados Unidos. La sociedad actual ha pasado de una mentalidad de ocultar a una de aceptación y inclusividad que los toma en cuenta. Actualmente, los programas de educación especial están basados en metas y necesidades, lo cual significa que solo son mantenidos en un currículum de educación especial si aún lo necesitan. ¿Sorprendido por lo que has aprendido? ¡Aún hay más! Si te está gustando este tema, dame un like y suscríbete a mi canal para que sigas conociendo más
sobre el mundo de la educación especial. No olvides de compartir este video con una familia que pueda ser beneficiada con esta valiosa información. Y quédate hasta el final, porque el último mito te va a volar la cabeza. Dime algo. ¿Crees que los niños o niñas con una necesidad especial son menos inteligentes? Esto es totalmente falso. Los niños y las niñas con necesidades especiales no necesariamente son menos inteligentes. Déjame aclararte algo. La mayoría de las necesidades especiales diagnosticadas en niños de edad preescolar no siempre afectan sus niveles de inteligencia directamente. Es importante que sepas distinguir entre una necesidad y una incapacidad. Solo existen 4 incapacidades que afectan o están directamente relacionadas con bajos niveles de IQ o inteligencia intelectual. Estos son: número 1, el síndrome de Down; número 2, el síndrome de X frágil; número 3, el síndrome de alcoholismo fetal; y número 4, el síndrome Draper-Willi. En el artículo Learning Disabilities and Disorders in Children por helpguide.org, eliminaron esta duda con la siguiente cita: lo más importante que hay que recordar es que la mayoría de los niños con necesidades de aprendizaje son similarmente inteligentes como cualquier otro niño. Más abajo te dejo el enlace a este artículo. ¡Wow! Gracias por estar aquí. Aquí tienes el bono que te prometí. ¿Será verdad que las necesidades especiales o de aprendizaje desaparecen con el tiempo? Esto es totalmente falso. Las necesidades especiales o de aprendizaje no siempre se van con el tiempo. Uno de los puntos más importantes que te daré y que quiero que sepas es que las necesidades de aprendizaje no son una gripe o una gripa, lo que significa que no llegan por arte de magia ni tampoco se extinguen o se van con una medicina o con una pastilla o un suplemento. En el artículo What are the treatments for learning disabilities? Nos recuerda: las necesidades de aprendizaje no tienen cura, pero la intervención temprana puede disminuir sus efectos. Aunque las necesidades especiales no tengan cura, sabemos con certeza que las terapias preventivas dadas a tiempo y basadas en las necesidades individuales del niño o la niña tienen el poder de garantizar el éxito académico. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? Aquí te va el recuerdo. Las necesidades especiales no son una señal de locura. Al contrario, con ayuda especializada estás a tiempo para mejorar su rumbo. No se cura con píldoras ni brebajes, pero sí pueden afectarnos de por vida si no hacemos nada. No debes temer a los estigmas. La educación especial no es para siempre, solo hasta cuando se necesite. Gracias por sacar este momentito para aprender sobre los mitos comúnmente relacionados a las necesidades especiales en niños de edad preescolar. ¿Cuál de todos te sorprendió? Comenta y deja el número del mito que más te impactó en los comentarios. Déjame saber si te gustó este contenido dándome un like y suscribiéndote a mi canal. Abajo te dejo el enlace a videos que no te puedes perder. Encuentra también los enlaces a mis otras redes, artículos, correos electrónicos que puedes usar para hacerme preguntas o sugerencias de contenido. Gracias otra vez y recuerda, Esperanza Ed TV es tu fuente de información para todos relacionados con educación especial. Cuídate y hasta la próxima.